Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 4 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2025, un espacio con expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy nos acompaña Gabriel Alejandro Castaño Márquez, quien nos hablará sobre inteligencia artificial en acción, transformando la productividad en el trabajo con Microsoft 365 Copilot. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimientos se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación, tal y como se observa en sus pantallas en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, muy buenos días y Buenos adelante. días, gracias Livia, buenos días. Muy buenos días para todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Inteligencia Artificial en Acción, transformando la productividad en el trabajo con Microsoft 365 Copilot, en la cual el ingeniero Gabriel Alejandro Castaño Márquez nos compartirá los avances en materia de inteligencia artificial que actualmente está en furor en el mundo e inmersa dentro de la revolución industrial 4.0, aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico que está siendo desarrollada y utilizada en el mundo y sin lugar a duda contribuye a que las empresas sean cada vez más eficientes y productivas, minimizando riesgos y maximizando su potencial, como por ejemplo para la reducción de pérdidas de agua, mejorar su calidad, gestionar eficientemente los activos de infraestructura, optimizar la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, evaluar estructuralmente y operacionalmente las redes, involucrando sistemas de alerta temprana, basados todos ellos en inteligencia artificial, entre otras aplicaciones que pueden ser utilizadas en las actividades misionales que desarrolla la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, en la cual Gabriel Alejandro nos compartirá valiosas experiencias, lecciones aprendidas, las mejores prácticas para beneficio de nuestra empresa, por lo que agradecemos el tiempo dedicado en la preparación de esta conferencia magistral, que es muy apreciada por todos, en la cual tenemos pues grandes expectativas para su utilización en las actividades de nuestra empresa. Como es bien sabido por ustedes, dentro del proceso de gestión del conocimiento e innovación se viene trabajando en la consolidación del repositorio del conocimiento de la entidad, que involucra el espacio de conferencias magistrales que realiza la empresa desde hace casi 5 años, los días viernes a esta hora de manera virtual. A la fecha contamos con 172 conferencias magistrales, con la participación de casi 24.000 asistentes y un tiempo de exposición de más de 320 horas, con el objeto de compartir parte de la historia de la empresa de Acueducto, lecciones aprendidas, mejores prácticas, experiencias acumuladas, avances tecnológicos como lo que va a ser presentado el día de hoy, proyectos de innovación que mejoran procesos y resuelven problemas técnicos y resultados de investigaciones aplicadas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico. Todas ellas presentadas por funcionarios, pensionados y expertos de la empresa, dentro de los cuales encontramos gerentes, directores, jefes de división, profesionales, profesional operativo y administrativo, docentes de diferentes universidades y áreas del conocimiento,
consultores, contratistas, representantes de otras instituciones del sector público y privado, entre otros, con el objeto de construir sobre lo construido para que nuestra empresa de acueductos sea cada vez mejor para el beneficio de la ciudad de Bogotá y de los municipios vecinos. De esta manera, damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2025. Y dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Dirección o de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado de hoy, Gabriel Alejandro Castaño Márquez. Él es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, con más de 4 años de experiencia trabajando con Partners Gold de Microsoft en el área de comunicaciones unificadas, desempeñándose en roles técnicos y de preventa. Además, ha trabajado directamente para Microsoft en diversos cargos técnicos como ingeniero de campo Premier y arquitecto de soluciones en la nube, especializado en comunicaciones unificadas con Skype empresarial y Microsoft Teams. Actualmente se desempeña como especialista en tecnología con un enfoque en inteligencia artificial para la productividad, impulsando el uso de Microsoft Copilot. Y después de conocer la experiencia de Gabriel y porque en nuestra empresa cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral de hoy, Inteligencia Artificial en Acción, transformando la productividad en el trabajo con Microsoft 365 Copilot. Bienvenido, Gabriel. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias al Acueducto por esta invitación. Listo, equipo. Entonces, nuevamente agradeciéndole al Acueducto por esta genial invitación y compartir esta horita con ustedes sobre grandes temas de actualidad, en este caso, más que todo, temas enfocados a la tecnología. Eh, yo soy Gabriel Castaño, como lo mencionaban, pues soy actualmente Technology Specialist en Microsoft. Ya llevo 7 años en la organización y actualmente pues estoy desempeñando roles específicamente enfocados en inteligencia artificial para la productividad, ¿sí? En esa específica área donde trabajo yo, que es trabajo moderno. Precisamente ese tema es el que nos reúne el día de hoy, que es la inteligencia artificial y cómo la podemos utilizar para transformar nuestra productividad en el trabajo cotidiano. Listo, entonces el contenido del día de hoy, vamos a ver varios temas interesantes en donde tenemos el por qué necesitamos la inteligencia artificial en el trabajo actualmente, cuáles son como esas razones de por qué deberíamos adoptar la inteligencia artificial en nuestro trabajo cotidiano. Vamos a ver también cómo esto en una adopción de inteligencia artificial nos empieza a beneficiar en temas de rendimiento, no solamente personal, sino también a nivel empresarial. Y ahí ya entramos un poco más en materia de que es, yo como ingeniero de Microsoft, pues vengo a hablarles de inteligencia artificial, pero específicamente de nuestra tecnología Copilot, cómo les podría ayudar en su trabajo cotidiano, qué es Copilot, en dónde, en qué escenarios empezaría a funcionar. También sobre qué dicen los estudios sobre el impacto en términos de productividad que nos genera esta solución. Y luego pasamos a ya unas conclusiones en donde vamos a recalcar qué beneficios finalmente nos trae el uso de inteligencia artificial en el trabajo y como parte también de darles algún plus a ustedes para que se lo lleven ya de conocimiento, algunas prácticas o buenas prácticas elementales en cómo deberíamos conversar con la inteligencia artificial. Eso se conoce como el arte del prompt, ¿sí? El prompt es básicamente el texto o el mensaje que le pongo a la inteligencia artificial para que finalmente realice una tarea. Entonces vamos a especificar muy alto nivel cuáles son esas buenas prácticas en términos de conversación con una inteligencia artificial y seguido a esto concluimos con lecciones aprendidas y buenas prácticas de acuerdo a lo que les haya presentado el día de hoy. Listo, entonces inicialmente, ¿por qué necesitamos la inteligencia artificial en el trabajo? Aquí hay 3 puntos bien importantes e indispensables. Inicialmente, la causa primordial de la necesidad de inteligencia artificial es la deuda digital. Este concepto de deuda digital básicamente se traduce a que la jornada laboral
independientemente de que ustedes trabajen 7 horas, 8 horas, la jornada laboral específica, la que se define por ley, no nos está alcanzando para realizar las tareas correspondientes que necesitamos sacar cotidianamente. Y me refiero a tareas digitales, por ejemplo, a tareas cuando vemos en nuestro calendario que tenemos un montón de reuniones y no solamente que son reunión tras reunión, sino que en cada slot estamos teniendo un montón de reuniones al mismo tiempo y tenemos que empezar a priorizar a cuál entramos, de repente nos empezamos a saltar de reunión en reunión para prestarle un poquito de atención a cada una de ellas y finalmente ese tema de multitasking no nos beneficia absolutamente para nada. En términos, por ejemplo, de procesamiento de correos electrónicos, cuando nos sentamos y vemos un montón de correos electrónicos que ya de por sí nos generan ese sentimiento como de, uy, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles contesto inicialmente? ¿Cómo le doy prioridad a mi buzón de correo electrónico? Y también, por ejemplo, en escenarios de documentación, no solamente de crear la documentación, sino también de consumir la documentación diariamente y con la evolución tecnológica y de los temas y de cómo avanzan todas las cosas en el mundo, tenemos que cada vez consumir muchísima más información en el día a día. Y realmente, pues ese espacio, la jornada laboral, lo que conocemos como jornada laboral, no nos alcanza. Nos tenemos que llevar trabajo para la casa, para el fin de semana, para trasnocharnos o madrugar. Algunos prefieren madrugar y empezar a adelantar cosas antes de que empiece esa jornada laboral, pero finalmente ahí también estamos deteriorando un poco lo que es el bienestar como trabajadores. ¿Listo? Entonces, segundo punto, hay que hacer alianzas también con la tecnología. Si bien la tecnología se encargó de que cada vez la información digital viaje más rápido y nos llenemos de deuda digital cada vez más, la misma tecnología está aquí para ayudarnos y en ese caso entra la inteligencia artificial. Si bien, pues de lo que llevamos en conocer este concepto de inteligencia artificial, un poco más de 2 años, donde empieza a entrar el conocido ChatGPT, donde ya empieza a funcionar Copilot para ciertas empresas específicas y donde en noviembre del 2023 ya empieza a ser disponible a nivel global para cualquier empresa que lo necesite. em, Se empieza a ver también pues cierta preocupación en las encuestas de cómo esa tecnología tan interesante y que avanza a pasos agigantados preocupa a las personas de que finalmente los reemplacen en sus trabajos. En este caso, más que tenerle un miedo a la inteligencia artificial es adoptarla para delegarle tanto como sea posible, ¿sí? En otro porcentaje mucho más mayor donde se está viendo la necesidad de adoptar la inteligencia artificial para en vez de tenerle miedo de que me reemplace, más bien que me sirva como un asistente al cual le puedo delegar tanto como sea posible. Ahí entra, por ejemplo, nuestro concepto de copiloto, ¿sí? Ese copiloto no es el piloto original son ustedes, los trabajadores, en sus propios campos o en sus propios roles, que utilizan ese copiloto como asistente para delegarle tanto como sea posible y eso finalmente los beneficia a ustedes en términos de ser más creativos, ahorrar tiempos, que ya más adelante vamos a recalcar un poco de los beneficios. ¿Listo? Y tercero, no solamente tener en consideración que hay inteligencia artificial y que nos sirve para ciertos mecanismos, sino tener en cuenta de que el trabajar con la inteligencia artificial en el desarrollo tecnológico se va a volver una competencia básica en los roles de trabajo cotidiano, tal cual como lo fue en su momento en la salida del ordenador, la salida del internet, en su momento pues seguramente habrá significado algún riesgo para muchísimos trabajos. Sin embargo, lo que hizo la gran mayoría fue adaptarse al ordenador, al computador que hoy en día, si no lo tenemos a la mano, empezamos a preocuparnos de, bueno, yo cómo trabajo, con qué trabajo, ¿sí? O el internet también, que si hoy en día se nos va el internet, pues ya nos genera una preocupación de cómo entro a esta llamada, de cómo atiendo también mis correos electrónicos, de dónde alojo mi documentación. Entonces, el internet y el ordenador en su momento se volvieron muy importantes y son competencias básicas e inherentes a nuestra forma de trabajar. Lo mismo va a pasar, o lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Hay que adoptarla, hay que empezarla a utilizar, hay que generar esas aptitudes de uso de inteligencia artificial para no solamente utilizarlo como si fuera un juguete o un buscador convencional, buscando por palabras claves, sino utilizarlo como si fuera nuestro asistente al cual le hablamos en lenguaje natural y nos empieza a beneficiar en muchos aspectos que ya más adelante vamos a recalcar. ¿Listo? Entonces, más que tenerle miedo a que nos reemplace, realmente lo que hay es que adoptarla
porque efectivamente sí va a haber un reemplazo. Evidentemente los estudios indican que los líderes de las organizaciones empiezan a tener muchísimo más interés en profesionales que ya tengan avanzadas esas competencias de uso de inteligencia artificial frente a aquellos profesionales que no las hayan adoptado y más bien le tengan un miedo a su uso. ¿Listo? Entonces la inteligencia artificial finalmente no es el que va a reemplazar a las personas, sino los profesionales que la utilicen de una mejor forma. Bien, equipo, entonces con esto vamos a avanzar en términos de cómo nos beneficia esto en términos de rendimiento. Y para eso nosotros tenemos aquí una ecuación que nos beneficia en varias partes indispensables. Entonces, originalmente el objetivo es beneficiar el rendimiento, lograr esos resultados empresariales que cada líder de organización quiere lograr para cada una de sus organizaciones, independientemente del sector, de la industria. Y eso lo está logrando poniéndole asistentes de inteligencia artificial personal a cada trabajador. En ese contexto viene nuevamente ese concepto de copiloto, de tener una inteligencia artificial o una tecnología que sea resiliente, ágil, que le podamos hablar en lenguaje natural, que sea flexible, que nos traiga información muchísimo más fácil o de forma eficiente. Y de esta forma que empiece a beneficiar el término de productividad de cada uno de ustedes como trabajadores, ¿sí? Entonces, en este concepto, por ejemplo, si yo ya empiezo a utilizar inteligencia artificial para salir de tareas cada vez más rápido, pues él me va a empezar a ahorrar tiempos. Y esos tiempos que yo ahorro, los puedo empezar a utilizar yo subjetivamente, puedo decir ser más productivo, generar más. Hay muchos roles que se basan en resultados y este término de productividad pues les generaría muchísimas más ganancias si fuéramos así. Es decir, en el mismo tiempo de jornada laboral, hacer muchísimo más, ya que estamos apalancados de inteligencia artificial. Esto también nos lleva a conceptos, por ejemplo, de que la productividad va directamente ligada a que las leyes actualmente están cambiando en términos, por ejemplo, del COMPES en reducción de jornada laboral. Si anteriormente a la semana teníamos 48 horas, entiendo bien que para el siguiente año vamos a tener un máximo de 42 horas a la semana. Y si nosotros como trabajadores nos regimos por esas leyes específicas colombianas, pues tenemos que apalancarnos de inteligencia artificial para lograr hacer todo lo que tenemos que hacer dentro de ese mismo o incluso reducido tiempo eh, que cada vez se va presentando. Y no solamente productividad, también subjetivamente podríamos decidir, listo, con ese tiempo ahorrado, aumentemos el tema de compromiso. Si bien yo puedo utilizar a veces ese tiempo ahorrado para más productividad, también lo puedo utilizar para poder entrar a ese entrenamiento que anteriormente no me dejaban porque inmediatamente entraba al entrenamiento, me llamaban o me llegaba el correo prioritario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces poder también focalizar en cosas que realmente importan. Por ejemplo, también conectar con el equipo de trabajo, tener un espacio muchísimo más tranquilo para ir a tomarse un tinto con el compañero o salir a la hora del almuerzo sin afanes y sin hacer multitasking de almorzar y trabajar al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso nos genera también compromiso y leyes que también vienen orientadas a la desconexión laboral. ¿Sí? Entonces, el objetivo es aquí llegar a ese escenario ideal en el cual efectivamente trabajamos solo durante la jornada laboral. Obviamente, pues van a haber escenarios prioritarios que tenemos que darles trabajo fuera de horario laboral, pero pues ya con estos componentes poder impactar tanto la productividad, pero también el compromiso y el disfrute del trabajo de las personas. ¿Listo? Entonces, finalmente, para ya ir orientando la temática a la solución como tal, yo como ingeniero de Microsoft nuevamente les voy a hablar es de Copilot y cómo Copilot entra a ser una solución que efectivamente nos va a aportar muchísimo en términos de productividad y bienestar. Entonces, Microsoft 365 Copilot como solución, como su nombre lo indica, es una solución que empieza a aparecer en escenarios de uso cotidiano en nuestro trabajo. Como trabajadores, nuevamente, independientemente de rol, de industria, normalmente si estamos trabajando con tecnologías digitales, tendremos reuniones, tendremos correos electrónicos, tendremos documentación en diferentes ofimáticas y otros escenarios adicionales. Eso es lo que de base nos ofrece Microsoft 365 en sus diferentes servicios de nube. Pero
¿Cómo lo apalancamos con inteligencia artificial? Entonces, por ejemplo, tener un chat directamente con ese copilot al cual yo le pueda preguntar cosas sobre mis correos electrónicos, reuniones, contactos, documentos, preparaciones, etcétera. Y también cómo empieza a aparecer en diferentes escenarios ya mucho más específicos en cada aplicación de Microsoft 365, como lo puede ser durante una reunión, que si de pronto entré tarde a la reunión, tenga un copiloto ya con el contexto de esa reunión y me ponga en contexto rápidamente, o que si de repente me entró una llamada que también es muy importante y dejé en espera una reunión, pueda retomar rápidamente conceptos que me haya perdido, por ejemplo, en los últimos 5 minutos. Entonces, todo esto basado en lenguaje natural, diciéndole a Copilot qué es lo que necesito. También en términos de procesamiento de correo electrónico, que si me llega ese correo electrónico en donde simplemente me dice: Gabriel, por favor, ayúdanos con esto, o Gabriel, for your information, o para su información. Sin inteligencia artificial, básicamente me tengo que leer todo el hilo de correos electrónicos para ponerme en contexto de finalmente qué es lo que se necesita de mí. Y eso puede generar también error humano. A veces no comprendemos la escritura de las personas y entendemos cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo tener un copiloto que a un solo clic o a una sola instrucción ya nos pueda permitir un resumen bien consolidado de una cadena de correos y poder tomar acciones muchísimo más rápido, incluso en la redacción? ¿Sí? De delegarle completamente la redacción a ese copiloto. En términos de ofimática, como en diferentes escenarios como en Word, Excel, PowerPoint, que pues ya se basan en sus propios escenarios, por ejemplo, de creación de documentos, de creación de presentaciones o de análisis o creación de bases de datos respectivamente. ¿Cómo podemos utilizar esa inteligencia artificial no solamente para crear nueva información, nuevas presentaciones, nuevos documentos, nuevas columnas en las tablas de Excel, sino también entender la información que ya reside en estas fuentes de información, para ahorrarnos a nosotros tiempos, por ejemplo, de leernos todo un documento de un montón de páginas, sino simplemente contextualizar las partes importantes, siguientes pasos, etcétera? Y así sucesivamente se ha ido en esto un poco más de 2 años que lleva esta tecnología avanzando, cómo se van agregando nuevos escenarios, por ejemplo, en utilizar un copiloto para la toma de notas, para la creación de trabajos, espacios de trabajo colaborativo, para una lluvia de ideas en pizarra, para la creación de formularios, encuestas, quizzes o evaluaciones, y así sucesivamente en más y más servicios que se le va agregando la capacidad de utilización de inteligencia artificial. Todo esto con el componente ideal para una organización, que es la inteligencia artificial responsable. Sí, que yo a esta inteligencia artificial no le pueda preguntar cosas como, por ejemplo, cómo construir un arma o cómo hacer acoso laboral, cosas no éticas, ¿sí? Que directamente la inteligencia artificial se dé cuenta de cuál es la intención del mensaje, y si esa intención de lo que se está buscando no es ético, pues finalmente Copilot no responda, ¿sí? No pueda generar ese tipo de conversaciones. Adicionalmente, que se adhiera a términos de cumplimiento, que si normalmente ya en Microsoft 365 se puede tener logs de las conversaciones o de lo que se comparte a nivel organizacional en Microsoft 365, Copilot, entiéndanlo ustedes como una persona más en la organización. Con lo cual, si yo le estoy preguntando cosas indebidas a ese copiloto, pues también a nivel de cumplimiento se pueden generar los logs correspondientes. Y a nivel de seguridad, también dentro de los aspectos de inteligencia artificial responsable entra esa parte de privacidad y seguridad muy importante de la información. Actualmente hay muchísimas soluciones de inteligencia artificial que para el términos de productividad son excelentes, me permiten nuevamente delegar y salir de tareas muchísimo más rápido, pero al ser soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, gratuitas o puramente públicas, podríamos estar entrenando esos modelos de inteligencia artificial con información de la organización. Entonces, en este caso, nosotros adherimos esos modelos de inteligencia artificial dentro de lo que es el límite de cada organización en Microsoft 365 para que la información no se filtre hacia otras organizaciones y no tengamos fallas de reputación empresarial o de su información. ¿Listo? En términos de seguridad, algunos ejemplos base son como este Copilot es, nuevamente su nombre lo indica, es mi asistente personal de inteligencia artificial, mi copiloto. Cada persona que tenga Copilot está hablando con su propio asistente, es puramente personal. Pues se mantiene, él cuando entra a la ecuación, mantiene todos esos reglajes de accesos, de seguridad, de cumplimiento, y él no les va a entregar información a la cual ustedes no tengan acceso. Entonces, por ejemplo, seguridad base como que si yo
le pregunto a Copilot sobre buzones de correo electrónico de otras personas en la organización, pues efectivamente Copilot no tiene acceso a esos otros buzones que pertenecen a otras personas. Es muy diferente que yo sí le diga a Copilot, venga, dentro de mi buzón de correo electrónico encuentre mi información que me haya enviado tal cliente sobre tal tópico, y si esa información reside en mi buzón, pues yo obviamente tengo acceso a la información y Copilot me la entrega muchísimo más rápido. Reuniones a las cuales no me hayan invitado, yo no tengo forma de preguntarle a Copilot sobre esas reuniones a las cuales no haya sido citado, manteniendo lo que es la privacidad de la información y la seguridad también. ¿Listo? Y también mecanismos, dependiendo de las políticas de seguridad que también se hayan definido en la organización, por ejemplo, si tienen definidos etiquetados de confidencialidad para archivos, correos o sitios. Si yo le pregunto a Copilot sobre un archivo que está etiquetado como altamente confidencial y esa etiqueta o esa política define que yo no tengo acceso a la información, pues Copilot respeta ya por ende esa seguridad a la información corporativa. ¿Listo? Y no solamente nos quedamos con ello, sino también esto es completamente extendible, ¿sí? Por defecto, lo que les estaba mostrando es que Copilot se basa en la información que reside en Microsoft 365. Sin embargo, cómo aprovechar también esa misma tecnología o esa misma solución de inteligencia artificial segura para traer respuestas de inteligencia artificial basado en información que reside en otras fuentes de información corporativas también, pero completamente ajenas a lo que puede ser Microsoft 365. Por ejemplo, conectarle a Copilot fuentes de ServiceNow, de SAP, de Jira, de SAP SuccessFactors, entre muchos otros conectores. Hay más de 1500 conectores soportados, los cuales le podrían brindar muchísimo más conocimiento a Copilot para que bajo la misma experiencia pues nos responda basados en fuentes de información externas con toda la seguridad que eso conlleva. ¿Listo? Entonces eso a grandes rasgos es Copilot de Microsoft 365 y cómo se adhiere a las estrategias de productividad empresarial para organizaciones que basan su trabajo moderno en aplicativos de Microsoft 365. Listo, entonces, de estos años que han pasado, los diferentes estudios que dicen sobre el impacto de esta inteligencia artificial en las organizaciones, estos son estudios que hablan de muchísimos aspectos, son documentos larguísimos, pero aquí contextualizando posiblemente, pues, esos estudios de impacto pueden hablar para los líderes de negocio, pueden hablarles de retorno de inversión, de ahorros de costos, pero lo que nos reúne justamente hoy es el tema de productividad como trabajadores y especialistas cada uno de nuestros propios roles. Entonces ahí tenemos en una adopción temprana cómo podemos utilizarlo en tres escenarios básicos. En una adopción temprana, esto obviamente tiene muchísimos escenarios y casos de uso adicionales que ya se empiezan a ver por especialidad, por rol, por industria, pero independientemente del rol industria, cada trabajador siempre tiene lo que les decía al principio, reuniones, correo electrónico y necesidad de búsqueda de información de forma eficiente. Entonces, por ejemplo, a nivel de reuniones eficientes, lo que les decía, si yo no pude entrar a una reunión y luego tengo que verme toda la grabación para contextualizarme y tener en cuenta cuáles son los siguientes pasos, voy a gastar muchísimo tiempo en verme esa reunión, la grabación que normalmente son reuniones de media hora, una hora o incluso más, y eso, pues en términos de productividad, genera cada vez más deuda digital, ¿sí? Y no es solamente esa tarea que tenemos que hacer en ese momento, sino muchísimas otras más, que me llamo el jefe, que ya recibe el correo y empieza uno a abrumarse de información que uno no sabe por dónde empezar. Entonces, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial para simplemente resumir los puntos indispensables, los siguientes pasos, dónde me nombraron, qué acciones debo realizar con respecto a esta llamada, etcétera? Entonces, eso nos va a ahorrar como un mínimo por cada reunión que nosotros analicemos, 30 minutos por poquito. Y si eso lo volvemos cotidiano, pues cada vez me va a ahorrar muchísimo más tiempo en términos de productividad. Procesamiento de correos electrónicos, eso tiene dos escenarios embebidos, que es tanto la lectura, la contextualización, como el tomar acción, contestar un correo electrónico o redactar la respuesta de un correo electrónico. En esos dos escenarios, cuando yo utilizo Copilot de una vez para delegarle que me resuma y me contextualice muchísimo más rápido en vez de leerme todo el hilo de conversación y adicionalmente tomar acción para que redacte el correo electrónico, es algo que a mí en lo personal lo he ido adquiriendo con el tiempo y hoy en día la gran mayoría de los correos electrónicos yo se los delego la redacción directamente a la inteligencia artificial.
Hay algunos correos electrónicos que yo digo, bueno, lo voy a redactar con mis propias palabras e incluso en ese escenario le podríamos decir a Copilot que revise lo que he escrito para que lo vuelva y lo reescriba de una mejor forma o con instrucciones específicas. ¿Esto por qué sucede y por qué nos ahorra por lo menos 1 hora al día? Porque ya empiezo, en vez de pensar en la redacción y cómo se debería escuchar bien el mensaje, dar bien el mensaje sin malentendimientos, simplemente lo que yo ya tengo como ser humano en mi cabeza son instrucciones. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Cuáles son las expectativas, los objetivos? Y eso efectivamente me sale muchísimo mejor delegárselo completamente a la inteligencia artificial basado en instrucciones y que él se encargue de la redacción. Eso por cada correo van a ver ustedes que les ahorra un montón de tiempo y obviamente él lo va a redactar con todo el contexto de la conversación que ya se trae en el historial. Él no simplemente se inventa cualquier respuesta, sino lo hace coherentemente basado en las instrucciones y en las respuestas. Y finalmente, otro escenario que le van a sacar muchísimo provecho en el uso de inteligencia artificial para el trabajo cotidiano es utilizar la inteligencia artificial como un mecanismo de búsqueda de información eficiente. No solamente, y a veces suelo ver usuarios de inteligencia artificial que utilizan la inteligencia artificial como si fuera un buscador convencional, es decir, como funciona actualmente el buscador de Google o incluso el buscador de Microsoft, el Bing Search, que son buscadores convencionales a los cuales yo le pongo simplemente unas palabras clave y basado en esas palabras clave, pues ya me arroja un montón de resultados en el cual ya ahí sí yo tengo que empezar a buscar cuál es la información que finalmente me sirve. Y eso nuevamente gasta muchísimo tiempo en encontrar la información, en analizarla, leerla, encontrar la información que necesito, versus utilizar la inteligencia artificial ya en un mecanismo no de palabras clave, sino de lenguaje natural, como si le estuviera hablando yo a una persona, a mi asistente personal que conoce todo acerca de la información que recibe en Internet, todo lo que recibe también en mis accesos dentro de Microsoft 365 y que yo en un lenguaje natural sin darme cuenta, esa habilidad la vamos agarrando cada vez más que vamos probando conversaciones con inteligencia artificial, sin darme cuenta, en un mensaje ya le doy todos los filtros de la información que realmente yo quiero encontrar. Y finalmente la inteligencia artificial en su respuesta me entrega las referencias y la respuesta generada que necesito. Entonces, ahorita vemos un ejemplo de cómo podríamos construir, por ejemplo, esas indicaciones, esos prompts, para que sea muchísimo más beneficioso en términos de encontrar la información que justamente quiero. Pero no solamente quedémonos en los escenarios básicos que normalmente benefician a cualquier persona, a cualquier rol, a cualquier industria, que son básicamente esos tres que ya les nombraba, sino que vayámonos adentrando en cómo la utilización de la inteligencia artificial empieza a identificar procesos clave, ahí sí ya por especialidad, por rol, e incluso en este caso por las verticales que normalmente nosotros vemos en cada organización. Nuevamente estas verticales que estamos viendo acá como servicio al cliente, ventas, finanzas, marketing, recursos humanos, legal, tecnología, independientemente de la industria o del objetivo, visión, misión de cada organización, estas áreas siempre las encontramos en cualquier empresa. ¿Sí? Entonces, como también la inteligencia artificial empieza a beneficiar procesos clave que ya le apuntan directamente a estas verticales y obviamente aquí no se queda la lista de casos de uso de inteligencia artificial con Copilot, sino que la lista es más extensa donde ya se puede empezar a focalizar por industrias específicas, por ejemplo, en acueductos, en energías, en educación, en salud, ¿sí? Entonces ya se empiezan a focalizar también por industrias específicas, se pueden encontrar casos de uso. Y no solamente encontrar el caso de uso, sino que también empezar en esos análisis que ahorita veíamos de cómo viene el impacto, analizar a qué KPIs se está aportando dentro de cada vertical, ¿sí? Por ejemplo, la reducción de costos, por ejemplo, también ganar más oportunidades de ventas, por ejemplo, contestar o solventar muchísimos más problemas técnicos, ganar más casos legales, entre muchas, muchas otras cosas de los que estamos viendo en estas listas que no son limitadas solamente a estos casos, sino que son también muchísimo más grandes los diferentes casos que podemos llegar a tener acá en términos de beneficios de KPIs. ¿Listo? Y finalmente, pues digamos, para ir
para ir acotando esto que les estoy mencionando, ¿qué beneficios de todo lo que les he estado mencionando vamos a tener? Son muchísimos los beneficios, pero también las encuestas se basan en cuatro beneficios, que son, primero que todo, el ahorro del tiempo. Obviamente, cuando yo empiezo a utilizar cada vez más inteligencia artificial, voy a ver ahorros de tiempo. Que cómo utilizo ese tiempo adicional es subjetivo. Si yo quiero ser más productivo, pues puedo hacer más tareas en ese mismo tiempo, en esa misma jornada laboral, y tener más beneficios posiblemente monetarios o posiblemente de desarrollo de carrera, etcétera. O utilizar ese tiempo que me queda, que me estoy ahorrando al día para el disfrute del trabajo, como por ejemplo que ya cumplí con mis tareas del día de hoy, puedo ir tranquilamente a hacer una vuelta personal, puedo nuevamente conectar con el equipo, realizar ese entrenamiento que estoy queriendo hacer hace un montón de tiempo, salir un poco más temprano por si estoy haciendo la especialización y me tengo que mover presencialmente, y bueno, en un sinfín de posibles casos que podríamos también encontrar beneficios en disfrute del trabajo. Obviamente también en la parte central, ayudarme a concentrar. Sin inteligencia artificial, por ejemplo, voy a empezar a ver que estoy concentrado en una tarea, pero de repente me llega la otra, la llamada, el correo electrónico, la reunión, el chat, etcétera, etcétera, y empiezo a dividir mi tiempo de ese preciso momento en hacer pedacitos de cada cosa. Eso se conoce como multitasking. Y efectivamente el multitasking científicamente se ha demostrado que no es productivo. Estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no estoy avanzando mucho en todas ellas. ¿Listo? Entonces, con la inteligencia artificial ya me logro concentrar a focalizar en tarea por tarea y voy saliendo muchísimo más rápido de cada una de ellas, ahorrándome tiempo y generándome más concentración y productividad. Y finalmente, la creatividad. No solamente contextualizarnos con la información que ya existe, sino cuando tenemos que agregar un nuevo párrafo, un documento, agregar más información, crear una presentación de PowerPoint, crear la respuesta de inteligencia artificial, crear la respuesta del correo electrónico o redactar, por ejemplo, el chat, entre muchos otros escenarios. Por ejemplo, crear un posteo de red social corporativa bien llamativo. Normalmente nos quedamos sin inteligencia artificial, con ese problema de la página en blanco, por dónde empiezo, cómo ordeno las ideas. Con la inteligencia artificial posiblemente no vayamos a tener la respuesta final al 100%, pero sí un borrador eh, muchísimo más avanzado, por lo menos en un 80-90% de lo que yo necesito ya trabajar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí sí ya con un primer borrador del correo electrónico, normalmente a mí me funciona de que ya lo que me genera ya está listo para ser enviado, le cambio ciertas cositas para darle algún toque, pero eso me ahorra muchísimo tiempo para generar un posteo de red social. Posiblemente me puedo basar en documentación que es muy larga, que tendría que leer, tomar notas, analizar, redactar, cómo vendría siendo más llamativo ese posteo de red social, pero con la inteligencia artificial analizo el documento y genero un primer borrador que ya me trae una idea de cómo sería ese posteo. Y nuevamente lo podría dejar así, pero en una revisión o en una buena práctica de usuario final, como piloto, ver cuál es la respuesta, ponerle su toque, cambiarle ciertas cositas, ya tendríamos algo que nació de la creatividad muchísimo más rápido. ¿Listo? Hablábamos también, equipo, de no solamente adherirnos a estas nuevas tecnologías, sino empezar a tener aptitudes o habilidades de uso de la inteligencia artificial. Y una de las habilidades más importantes en el uso de la inteligencia artificial es conocer cómo hacer un buen prompt. Sí, esa es una de las primordiales, y el prompt básicamente se puede conocer como ingeniería de prompting o prompting simplemente, o simplemente llamarle prompt. Es el mensaje que finalmente yo construyo, ya sea por voz o texto, que le voy a enviar a la inteligencia artificial para que me traiga información o realice cierta acción. ¿Listo? Entonces, como yo le hablo a la inteligencia artificial, voy a también a ganar mejores beneficios en la respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por acá algún ejemplo. Ahorita lo que les decía, por ejemplo, si yo le hablo a la inteligencia artificial muy generalmente, muy vagamente, pues sus respuestas también van a ser muy genéricas y posiblemente no nos traiga la información que nosotros estemos buscando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, va a ser muy diferente que yo a Copilot le diga: Copilot, resúmame mis correos electrónicos. Él
evidentemente va a ir a revisar mi buzón de correo electrónico y va a hacer el resumen de cualquier correo electrónico que él escoja, ¿sí? Porque no estoy utilizando un lenguaje natural, simplemente estoy utilizando como algunas ciertas palabras clave y él en su inteligencia artificial va y cumple con esa tarea y efectivamente me trae el resumen de cualquier correo electrónico, pero cumplió con su tarea. Va a ser muchísimo más poderoso si yo como usuario final le digo, oiga, Copilot, a partir de los correos electrónicos de tal persona o de tal empresa sobre tales tópicos, de la semana pasada, incluso empiezo a generar también filtros de rangos de tiempo, porque posiblemente también conversaciones o correos electrónicos con esa misma empresa hayan sucedido sobre el mismo tema hace 2 años y esos tópicos ya no sean relevantes hoy en día. Entonces, con el lenguaje natural, ahí ya le estoy diciendo correos electrónicos, que vendría siendo la fuente, personas, contextualizar a la inteligencia artificial sobre qué tópicos, personas, clientes se debe enfocar, rangos de tiempo la semana pasada y finalmente, objetivos y expectativas. Por ejemplo, con esa información créese una tabla de acciones, incluyendo quién es el responsable de la acción, la persona que asignó y cuándo la asignó. Entonces, ya en un lenguaje natural le estoy brindando todos los filtros requeridos, en este caso, rangos de tiempo, personas, clientes, por ejemplo, que se cree una tabla. Finalmente, la respuesta de la inteligencia artificial va a ser muchísimo más enriquecida. ¿Listo? Nuevamente recalco, es como si estuviéramos hablando con una persona, en este caso con mi asistente de inteligencia artificial personal, em, y yo a mi amigo o a esa persona no le digo, por ejemplo, oiga Camilo, correos de la semana pasada. Él se va a quedar pensando y qué quiere que haga, ¿sí? Entonces, más bien a ese amigo yo le digo, ¿se acuerda que la semana pasada estábamos hablando sobre tal tópico? Quiero saber cuáles fueron los siguientes pasos, los más primordiales, utilice un lenguaje sencillo para que me pueda poner en contexto rápidamente. Entonces, ese mensaje va a ser muchísimo más enriquecedor para la inteligencia artificial y finalmente para la respuesta que nos va a generar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo construir esos prompts. Básicamente son 4 ingredientes indispensables cuando estoy hablando con una inteligencia artificial para sacarle muchísimo más provecho. Y en este caso orientado a Copilot que ya puede acceder, por ejemplo, a la información de mi buzón de correo electrónico, mis reuniones, mis contactos, chat, documentos, sitios de SharePoint, equipos de Teams, etcétera. Orientado a ese escenario, por ejemplo, yo podría escribirle a Copilot utilizando estos 4 ingredientes que son básicamente, primero, tener un objetivo. ¿Qué esperamos que nos responda la inteligencia artificial, en este caso Copilot? En este ejemplo, por ejemplo, mi objetivo es genere de 3 a 5 viñetas. Pare de contar, ese es el objetivo. Quiero que genere 3 a 5 viñetas. ¿Para qué yo quiero esas 3 a 5 viñetas? Es donde viene el contexto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo necesito ese objetivo que le estoy preguntando a Copilot? Viene entonces el segundo ingrediente que es el contexto. Por ejemplo, para prepararme para una reunión con el acueducto para discutir su campaña sobre tal proyecto, fase 3 Plus, por ejemplo. Hasta ahí yo podría dejar el prompt. De hecho, pues ahí ya le estoy diciendo que cree 3 a 5 viñetas y le estoy dando ciertos tópicos, cierto cliente específico, pero también voy a enriquecer muchísimo más el prompt si sigo con los siguientes 2 ingredientes. Por ejemplo, la fuente. Nuevamente, temas sobre acueducto o temas sobre proyectos específicos del acueducto puede haber en reuniones de Teams, puede haber en chats, puede haber en correos electrónicos, en documentación. Si yo quiero concentrarme en una fuente de información específica, eso también se lo tengo que proporcionar al prompt. Entonces, ¿dónde voy a encontrar la información que yo realmente quiero analizar? Entonces, por ejemplo, en la construcción de este prompt, yo le estoy diciendo, concéntrese en el correo electrónico y los chats de Teams desde junio, con lo cual ahí ya le estoy dando que desde junio del año pasado hasta la actualidad, busque esa información y con eso construya su respuesta a inteligencia artificial y ya descarte tópicos que hayamos hablado con el acueducto y sobre ese mismo proyecto antes de junio del 2024. ¿Listo? En lenguaje natural no tengo que especificarle mucho tampoco, ya en ese lenguaje natural ya se entiende cuál es el rango de tiempo. Y finalmente, expectativas adicionales, como cómo debe responder Copilot para satisfacer finalmente el requerimiento que ustedes tienen. Y en este caso, por ejemplo, le estoy diciendo, por favor, utilice un lenguaje sencillo para que pueda ponerme al día rápidamente.
Con estos 4 ingredientes vamos a construir siempre un buen prompt y vamos a dejar de utilizar la inteligencia artificial como si fuera un buscador convencional y más en un buscador eficiente basado en lenguaje natural o en una conversación de lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, para ir cerrando, equipo, la sesión, algunas lecciones aprendidas y buenas prácticas que hemos tenido en la conversación del día de hoy es, primero que todo, lecciones aprendidas, es el tema del uso de la inteligencia artificial para el trabajo. Nuevamente, en términos de beneficios, nos va a alivianar cargas, nos va a aliviar también temas de bienestar, ¿sí? Normalmente sin inteligencia artificial, cuando estamos abrumados de tanta información que no sabemos por dónde empezar, pues genera fatiga, fatiga mental, fatiga física, nos tenemos que llevar trabajo a la casa, ¿sí? Entonces, pues no es lo ideal. Entonces, utilizar la inteligencia artificial para aliviar la carga y mejorar ese tema de la deuda digital para cumplir con estas 2 leyes que están en vigencia de reducción de jornada laboral y desconexión digital. ¿Listo? Nuevamente, el mensaje aquí es, adoptemos la inteligencia artificial porque esto va a ser, la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial va a ser tan normal en el trabajo cotidiano como hoy lo es el uso del computador, el uso de Internet, como en su momento fue, por ejemplo, cuando salieron las calculadoras que supuso su amenaza para los matemáticos como un reemplazante y no fue así, es hoy en día una de las herramientas más utilizadas por los matemáticos. Entonces, adoptar las nuevas tecnologías para el beneficio humano. ¿Listo? Y finalmente, el mensaje o lección aprendida es la inteligencia, o cómo lo vemos, la inteligencia artificial no es la que va a reemplazar al ser humano. El que va a reemplazar a una persona realmente es aquel profesional que haya adoptado muchísimo mejor o que tenga más competencias de uso de inteligencia artificial para su trabajo versus un profesional del mismo cargo, de la misma área, que no haya adoptado estas nuevas tecnologías para ser muchísimo más productivo y ágil en su trabajo. ¿Listo? Entonces esas son las lecciones aprendidas del día de hoy y en términos de buenas prácticas, más que todo el aprender a hablar con Copilot, dejar de utilizarlo como un buscador convencional, brindarle tanto contexto como sea posible, ser claros, específicos, como si estuviéramos hablando con una persona, eso nos va a enriquecer muchísimo más el objetivo y las expectativas que estamos buscando de la utilización de la inteligencia artificial. Con eso, equipo, le regreso la palabra al acueducto. No sé si hayan preguntas y comentarios. Gabriel, gracias por compartir sus conocimientos y ayudarnos a ver cómo la tecnología y la inteligencia artificial están cada vez más cerca de nuestro día a día. Su presentación nos mostró cómo, con las herramientas adecuadas, por supuesto, y el enfoque correcto, podemos aprovecharlas mejor para optimizar nuestra productividad y hacer el trabajo mucho más eficiente. Muchísimas gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes por el espacio que me dan también aquí para compartir estos pequeños conocimientos que hemos logrado tener en estos 2 últimos años. Claro que sí. Por favor, les pido reaccionar en el Teams con un emoji, con una emoción, con un aplauso, como reconocimiento a la presentación realizada el día de hoy por Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, equipo. Gracias. Recuerden mantener las medidas de ahorro en sus hogares y oficinas porque con el agua no se juega y cada pequeña acción hace la diferencia. Muchas gracias a todos por participar, por conectarse. Ya saben que en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y fortaleciendo nuestro compromiso con el cuidado del agua. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un feliz resto de día.